Doctor, ¿me avisa si se mira mi pantalla? ¿Sí se mira? Doctor. Hola, sí, se estuvo viendo, pero se ha cortado otra vez. Ya, pero sí se llega a mirar. Ya, doctor, entonces vamos a empezar. Ok. Doctor, un momento, por favor. Es que creo que hay problemas de conexión. Hola. Bien, ahora sí. ¿Se puede ver? Ahora sí se ve. Ok. Entonces, bien, buenas tardes, doctor y compañeros. Hoy nos vamos a exponer lo que es el seminario de abdomen agudo quirúrgico. Vamos a ver que el abdomen agudo es una condición clínica que puede tener muchas etiologías, ¿no? De las cuales vamos a encontrar las quirúrgicas, ¿no? Que son una de las más importantes, dado que si no son atendidas de forma oportuna, pueden llevar a la muerte del paciente. Las etiologías son varias, son alrededor de 400 o más, de las cuales 300 de estas aproximadamente tienen una razón quirúrgica. El abdomen agudo quirúrgico es uno de los problemas de salud más importantes, dado que tiene que ser atendido para evitar las complicaciones, ¿no? Vamos a hablar de de las principales causas. Vamos a dividirlo, ¿no?, según la región del abdomen. En el epigastrio vamos a encontrar la úlcera péptica, colecistitis aguda, cólico biliar, pancreatitis aguda, infarto agudo de miocardio. También en el mesogastrio vamos a encontrar lo que es la isquemia intestinal, pancreatitis aguda, obstrucción intestinal. Y en el hipogastrio, patología ginecológica, estreñimiento, diverticulitis, apendicitis, infección urinaria. Siguiente. Vamos a empezar en la zona del epigastrio. Siguiente. Con la enfermedad por úlcera péptica, ¿no? Vamos a ver que la úlcera péptica es un término que se utiliza para un grupo de lesiones de carácter ulcerativo, ¿no? Del tracto gastrointestinal superior, como el estómago, duodeno, y se define básicamente como una lesión que penetra en la capa mucosa y en ocasiones la capa muscular del estómago o duodeno, formando una cavidad con inflamación aguda
o crónica a su alrededor, ¿no? Siendo la principal causa de sangrado digestivo alto. Siguiente. Dentro de la patogenia vamos a ver que las úlceras tienen su origen básicamente porque hay un aumento de los factores agresivos y también hay una disminución en lo que son los factores defensivos o protectores, lo cual da como resultado una mucosa dañada, lo cual conduce a la ulceración. Entre los factores protectores vamos a encontrar lo que son el bicarbonato secretado por la mucosa, también la producción de moco, el flujo sanguíneo, los factores de crecimiento, la misma renovación celular y las prostaglandinas endógenas. Entre los factores agresivos o lesivos vamos a encontrar la misma secreción de ácido clorhídrico, las pepsinas, la ingesta de alcohol, el tabaco, el reflujo duodenal de bilis especialmente, si hay isquemia también, los AINES, hipoxia y uno de los más importantes, la infección por Helicobacter pylori. Siguiente. Actualmente se conocen como principales causas a dos, a la infección por Helicobacter pylori y al uso desmedido de AINES, ¿no? También hay otros factores de riesgo como son el EPOC, insuficiencia renal crónica, tabaquismo, activo, inactivo, también la enfermedad coronaria y ser de raza negra, afroamericanos, obesidad y diabetes. Sí. Dentro de la fisiopatología vamos a dividir en úlcera duodenal y gástrica. En la duodenal se ha demostrado que la presencia de Helicobacter pylori, hasta en un 95% de los pacientes, van a presentar esta úlcera, ¿no? La bacteria se encuentra básicamente adaptada para sobrevivir en lo que es un ambiente estomacal, o sea, ácido, ¿no? Ya que posee una enzima ureasa que convierte la urea en amonio y bicarbonato, creando así un ambiente alrededor de la bacteria que amortigua el ácido, ¿no? Siguiente. Además, en el caso de lo que es la úlcera duodenal, prevalecen lo que son los factores agresores, ¿no? Entendiéndose esto como una hipersecreción ácida. Esta hipersecreción ácida es básicamente consecuencia, en parte, por la disminución de secreción de somatostatina, ¿no? Por parte de la mucosa gástrica y también aumento de la gastrina basal. Hola. Siguiente. Lo que corresponde a la úlcera gástrica, hay básicamente pocas diferencias con respecto a las úlceras duodenales, ¿no? Encontrándose de igual forma que el Helicobacter pylori en un 60-80% de los pacientes, ¿no? La secreción de ácido en estos pacientes es variable, siendo la disminución de los factores de protectores, ¿no? El principal mecanismo de formación de esto. También se va a encontrar que hay un reflujo gastroduodenal que tiene un importante papel, ya que debilita las defensas de la mucosa gástrica, ¿no? Ya que al contener bilis y otras sustancias como lisolectina o jugo pancreático ocasionan lesiones en la mucosa del estómago. Siguiente. Hay 4 tipos de úlcera gástrica según su localización. El tipo 1 de Johnson, que es la más frecuente, se asocia con baja producción de ácido, se localiza en la cisura angular, en la curvatura menor, ¿no? Cerca al borde entre el antro y el cuerpo estomacal. El tipo 2, que es la presencia de una úlcera gástrica y una duodenal a la vez, se asocia mucho con lo que es la hipersecreción ácida. El tipo 3 es una úlcera prepilórica, también con hipersecreción ácida. El 4, que ocurre cerca de la unión gastroesofágica, y el tipo 5, que es en cualquier punto. Inducido por AINE también. Por AINES. Siguiente. La presentación clínica, ¿no? Bueno, clásicamente se presenta el dolor en epigástrico, ¿no? Que se da más que todo en la madrugada y se atenúa con la ingesta de comidas. Más del 90% de los pacientes que tengan una úlcera péptica van a presentar el dolor en el epigastrio, ardoso, o sea, urente, asociado a náuseas, vómitos, tos, meteorismo y en ocasiones pérdida de peso. Este dolor es localizado, no se irradia, se inicia cuando el estómago se encuentra vacío o después de las comidas, 2 a 5 horas después de la ingesta de las comidas. Este dolor se alivia con la ingesta de comida o con el uso de antiácidos. Siguiente. El diagnóstico. Vamos a ver que la anamnesis y la exploración física
son limitados a la hora de diferenciar una úlcera gástrica de una duodenal. Podemos hacer el diagnóstico mediante una radiografía gastrointestinal superior, pero esta requiere del contraste de bario. Y el gold estándar sería la endoscopía superior, ¿no? Ya que es el método más fiable para visualizar esta úlcera, ya sea gástrica o duodenal. Además, muy útil porque permite y proporciona un diagnóstico visual, ¿no? La endoscopía ofrece la posibilidad de tomar muestras también para evaluar posibles neoplasias, ya sea malignas, y para la prueba de Helicobacter pylori. Sí, el tratamiento pues, médico al inicio, si no es complicado, es un tratamiento médico que se basa en antiácidos, hidróxido de magnesio, por ejemplo, sucralfato, antagonistas de receptores histamínicos 2, inhibidores de la bomba de protones y siempre ese tratamiento antibiótico para el Helicobacter pylori. Siguiente. Recomendaciones para el tratamiento quirúrgico por úlcera péptica duodenal. Cuando hay complicaciones, ya sea hemorragia, perforación, siguiente, por favor. El anterior, ¿puedes poner el anterior, por favor? Creo que no se me escuchó. Bueno, está hablando sobre el tratamiento, pero esta vez el quirúrgico, que se da básicamente cuando hay complicaciones, ¿no? Cuando la úlcera es complicada, ¿no? Ya sea hemorragia, perforación o obstrucción. En el caso de hemorragia, habrá que suturar lo que es el vaso hemorrágico. En caso de perforación, hay que cerrarlo con el parche. En caso de obstrucción, hay que descartar neoplasia maligna y hacer una gastroionostomía, ¿no? Y como se ve en la imagen, ese es el parche de Graham, que básicamente una porción del epiplon se levanta y cubre por defecto la úlcera, ¿no? Y se asegura con una serie de suturas. Siguiente. Bien, en lo que corresponde a la úlcera gástrica, acá está, tenemos el algoritmo para la evaluación, tratamiento y vigilancia, ¿no? En un paciente con úlcera gástrica hay que hacer una biopsia siempre con la endoscopía. Si hacemos una biopsia y vemos si tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿no? Si es sin cáncer, hay que tratar con inhibición ácida, antiácidos y también erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Hay que repetir la endoscopía luego y ver si ha habido una curación o si persiste, ¿no? Si persiste, hay que hacer biopsia y ver si tiene cáncer o no nuevamente, ¿no? Y si no tiene cáncer, esta úlcera hay que hacer una excisión quirúrgica. En el caso de que sea una úlcera complicada, ya sea obstrucción, perforación o hemorragia, hay que ver si el paciente está estable o no. En el caso de una obstrucción, podemos, si se complica, hay que hacer una derivación quirúrgica y una biopsia de la úlcera también. En el caso de hemorragia, hay que suturar la hemorragia. Y en el caso de perforación, hay que ver si el paciente está estable. Si está estable, se procede a hacer una anterectomía y también una vagotomía. En caso de que sea inestable, hay que cerrar con el parche de Graham, y hacer una biopsia también. Siguiente. Pasamos con otra patología, que es la colecistitis aguda, ¿no? El mecanismo fisiopatológico de esta es básicamente la obstrucción del conducto cístico.
Cuando la obstrucción se produce por un cálculo, se va a llamar colecistitis aguda litiásica. En la diferenciación, vamos a diferenciar un cólico biliar de una colecistitis aguda, básicamente en lo que es una obstrucción, ¿no? Una obstrucción sin resolver de este conducto cístico. Siguiente diapositiva. Bien, en el cólico biliar va a haber una obstrucción, sí, pero es temporal y se autolimita. Mientras que en una colecistitis aguda hay una obstrucción, pero esta no se resuelve y da como consecuencia inflamación, puede haber edema y hemorragia subserosa. Vamos a ver que el depósito estancado de bilis se va a sobreinfectar, lo cual es un fenómeno secundario. Si no se resuelve la obstrucción, la vesícula biliar evoluciona a isquemia y necrosis. Siguiente. Esta colecistitis aguda también puede convertirse en colecistitis gangrenosa aguda y si se complica por una infección con microorganismos formadores de gas, evoluciona a una colecistitis enfisematosa aguda. Siguiente. Presentación clínica, ¿no? Vamos a ver que los cambios inflamatorios que se van a dar en la pared de esta vesícula se van a manifestar en forma de principalmente fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho, sensibilidad dolorosa a la palpación. También hay una defensa muscular en el cuadrante superior derecho, ¿no? Este proceso causa una detención en la inspiración al ejercer, ¿no?, una presión sobre el margen costal derecho, conocido como el signo de Murphy, ¿no? Esta sensibilidad dolorosa y la presencia del signo de Murphy ayudan a distinguir la colecistitis aguda del cólico biliar, ¿no? En el cólico biliar no existe proceso inflamatorio. Siguiente. Para el diagnóstico, principalmente la ecografía, ¿no?, que es una herramienta sensible, económica y fiable. Tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 95%, ¿no? La ecografía va a poner de manifiesto la presencia de líquido pericolecístico, también se va a poder ver el engrosamiento de la pared de la vesícula, ¿no? Otro también muy útil son los marcadores, como por ejemplo, dice la elevación de la fosfatasa alcalina, de la bilirrubina y transaminasas, como también la presencia de leucocitosis, van a corroborar el diagnóstico de colecistitis aguda. Siguiente. Para el tratamiento, lo primero, se debe interrumpir en los pacientes la ingesta oral e iniciar administración de líquidos intravenosos y también de antibióticos parenterales para evitar como profilaxis de infección. Dado que los aerobios gram negativos son los microorganismos más frecuentes en la colecistitis aguda, seguidos de los anaerobios y los aerobios gram positivos, se debe aplicar lo que es antibioticoterapia de amplio espectro. Y para el dolor es necesario, o se pueden utilizar lo que son opiáceos parenterales. Siguiente. Y la colecistectomía, ya sea abierta o laparoscópica, es el tratamiento de elección en estos casos de colecistitis aguda. Siguiente. Otra patología es la coledocolitiasis, ¿no? La coledocolitiasis o presencia de cálculos en el coledoconducto biliar se van a... Una aclaración para el grupo. Habíamos hablado con tu delegada que recién me ha llamado ayer a las 10 de la noche, ¿ah?, para decirme que el seminario era hoy día. Entonces hay un tiempo que tiene cada alumno para poder exponer. No se puede tomar todo el tiempo que sea, porque lo que calificamos es eso: tiempo, capacidad de resumen, capacidad de presentar el tema, ¿no? Entonces eso tenemos que evaluar en todos los que van a exponer. Creo que son 9 alumnos. Entonces el tiempo que tiene cada uno no es de 20, 30 minutos, sino nos vamos hasta las 7 de la noche, ¿no? Entonces, cada uno ya debería haber, el grupo debe haber determinado cada uno quién va a presentar y cuántos minutos debe hablar, para que después tengamos tiempo para hacer preguntas, aclaraciones. Ya, porque ahorita, mira, ya estás como 15 minutos a 17 minutos, tú solito. Entonces, tus otros compañeros, entonces, hacer esa aclaración, ya, porque parece que tu delegada no les ha dicho, la delegada del grupo. Entonces, todos tienen que exponer. Yo tengo que escucharlos a todos, a los 9.
¿Ya? Doctor, sí les avisé a mis compañeros. Pero mira, ya está 17 minutos hablando y no más de 17 minutos. ¿Qué les va a quedar para tus otros compañeros? Ya, a ver, continúa entonces. Ya que terminaré rápido entonces esta parte. Siguiente diapositiva. Bueno, los cálculos, hay varios tipos, ¿no? De colesterol o pigmentarios, colesterol puro, mixtos, negros, marrones. Siguiente. Muchos cálculos son básicamente asintomáticos y se identifican únicamente con la colangiografía, ¿no? La fiebre es un síntoma frecuente y se asocia en ocasiones a lo que es dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia, conocido como la triada de Charcot, ¿no? Que es la ictericia, el síndrome febril y dolor en hipocondrio derecho. Siguiente. Diagnóstico, la ecografía puede mostrar la coledocolitiasis o solo dilatación del conducto biliar. Vamos a ver que incluso sin síntomas de cólico biliar, un conducto dilatado en la prueba es indicativo de coledocolitiasis directamente, ¿no? La ecografía debe utilizarse de manera rutinaria para la evaluación de vesícula biliar, ¿no? Mientras que los demás estudios deben reservarse solamente si hay probabilidad de encontrar cálculos en el colédoco. Siguiente. El tratamiento básicamente es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, también conocida como CEPRE, que es muy sensible y específica y que también es terapéutica a la vez. No solo es diagnóstica, sino terapéutica, ya que ayuda a limpiar los cálculos en un 75% durante el primer procedimiento y en un 90% durante el segundo procedimiento, o sea, la repetición de esta, ¿no? También hay otros como la exploración laparoscópica o exploración abierta del colédoco, ¿no? Los pacientes de más alto riesgo deben someterse a una CEPRE, mientras que los de menor riesgo pueden someterse a una colecistectomía laparoscópica o exploración abierta. Siguiente. Bueno, doctor, después vamos a hablar acerca del mesogastro, pero vamos a empezar la hipogastro. La siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Ok, una de las causas más frecuentes viene a ser lo que viene a ser la apendicitis aguda. Y bueno, ya sabemos que es la inflamación del apéndice secal y tiene sí varias etiologías. Por ejemplo, tenemos que recordar que el apéndice es un órgano que tiene su parte intraluminal y también la extraluminal. Bueno, nos vamos a enfocar en la obstrucción de la luz apendicular, que ya sería la parte intraluminal. Entonces hay diferentes causas. Por ejemplo, tenemos la causa más de niños, que vendría a ser la hipoplasia de los folículos linfoides. En adulto vendría a ser apendicolito, fecalito, y entre los tumores los más frecuentes vienen a ser lo que viene a ser. También hay que tener en cuenta todo lo que vienen a ser los parásitos que pueden obstruir el apéndice secal. Otra cosa también sería lo que viene a ser la distensión apendicular, que es el aumento de la secreción dentro del apéndice, y esto va a llevar a una alteración del flujo y contaminación. Bueno, es muy importante saber acerca de las variantes que tiene
apéndice. Em, mm, bueno, sabemos que es un órgano del ser más y la perforada ya pues no, es la más peligrosa y es la y la liberación de material fecal. La izquierda es el signo más específico el- la apendicitis, el signo de Morris, ubicado entre la también manejo es diferente según pues si se puede de alta, de 5, 8, es que nada, lo que es la apendicitis, tenemos la perforación, la peritonitis focal, que es un absceso que se eh, eh, es localizado en un solo cuadrante. La difusa en más de 2 cuadrantes. La pieliflebitis, que es el más ok, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la diverticulitis, que es infección la total y la pseudo. La total es cuando están todas las capas de la pseudo es cuando una parte, ¿no? Entre los factores de riesgo tenemos el consumo de la carne roja, el DMCA, creo que es
inflamador, enfermedades de la patología se basa en la formación de divertículos, una masita. También hay que tener en cuenta que puede desarrollar estreñimiento o diarrea, y una presentación de perforación y una peritonitis. Bueno, acá podemos fotografía y una ecografía, que ahí vemos los divertículos. Y se suele usar para el diagnóstico lo que es mediante la clasificación de Hinche, es la que más se usa, y dependiendo del estadio, hace una cirugía urgente. Y vemos ahí como toma en cuenta la inflamación y lo que viene a ser la peritonitis. Ya. Sí. Siguiente. Entonces, lo que corresponde ahora referente al abdomen agudo vascular, pues tenemos que saber que estos se producen principalmente por una afectación de una arteria, ¿no? Como su propio nombre lo indica en esa clasificación, van a ser arterias que irrigan el intestino o alguna otra parte de alguno de los órganos internos del abdomen. Estas alteraciones de la irrigación van a provocar isquemia y también necrosis de las vísceras que van a irrigar esta arteria. Y puede deberse sobre todo a alteraciones capilares a nivel intestinal, como el caso de la diabetes. Por ejemplo, aquí en esta imagen que pueden observar, tenemos una necrosis casi total del intestino delgado debido a una trombosis venosa mesentérica. Como se puede observar, pues ya todo está completamente necrosado por esta trombosis venosa. Los abdómenes agudos traumáticos sucede cuando el traumatismo se produce por hemorragia y puede irritar el peritoneo visceral. Sobre todo este tipo es donde algunos accidentes o algunos golpes también que pueden recibir de tipo contusión. Como pueden observar en la imagen, estas equimosis que se pueden observar corresponden pues a un trauma abdominal y probablemente con daño orgánico interior. El abdomen agudo mixto se produce por la suma de varias causas, ¿no? Pueden ser inflamatorias, obstructivas, vasculares o traumáticas. Por ejemplo, el síndrome de arteria mesentérica superior, que causa una obstrucción del intestino delgado, como pueden ver en esta tomografía, donde pueden ver que la arteria mesentérica superior hace un pinzamiento con la arteria aorta abdominal y va a producir una obstrucción. Siguiente, por favor. Y aquí ustedes ya tienen una imagen, un pequeño cuadro que nos explica las principales clasificaciones como el abdomen inflamatorio infeccioso, el abdomen hemorrágico. Cualquiera de estos dos puede ser causados por un trauma. Si es que por un trauma de víscera hueca, usualmente va a generarse un abdomen inflamatorio, y si es de víscera sólida, un abdomen hemorrágico. Y los abdómenes obstructivos, que también corresponden a las bridas, vólvulos y cáncer de colon, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el diagnóstico, siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco del abordaje del dolor. Como todos sabemos, en el tema del diagnóstico siempre es importante localizar el dolor y describirlo un poco porque ello nos va a dar una serie de características clínicas que van a permitir un diagnóstico más eficaz y como vimos y nos han explicado bien, varios de estos cuadros son en emergencia, así que la clínica es muy importante y tener en cuenta el tipo del dolor abdominal, aparte de que sea intenso, sus otras características como la alteración en el tránsito o su aparición súbita, es importante todo ello para ver cuáles van a requerir una cirugía urgente. En sí, el abdomen quirúrgico, para resumirlo, o hacer una especie de revisión, se trata de un origen inflamatorio, que puede ser las clásicas apendicitis, colecistitis, diverticulitis, o puede también tener un origen perforativo, como en el caso de una úlcera péptica o una perforación intestinal. Puede ser también de tipo obstructivo, como una oclusión del intestino delgado o también del colon. Y finalmente puede ser de tipo hemorrágico,
como un traumatismo o un embarazo ectópico también. Entonces, el abordaje diagnóstico de este dolor abdominal va a tener que empezar si el dolor se encuentra localizado o no. Como se puede ver aquí, en el caso de un cólico biliar, una colecitis aguda o una colangitis aguda, tiene diferentes características el dolor, aparte de la ubicación, las molestias intensas y sordas localizadas en el epigastrio, asociado con náuseas y vómitos y diaforesis, por ejemplo, y el tiempo del dolor también, cuando dura y si se estabiliza o no. Si es que es ya más prolongado, puede llegar a hacer una colitis aguda, si tiene fiebre o no, o en el caso de que presente ictericia. Siguiente, por favor. Acá hay más ejemplos de eso. Aquí este tipo de dolor es similar a los biliares, como en el caso de disfunción de esfínter de Oddi. En hepatitis aguda, como malestar general, náuseas, vómitos. Y también anorexia, y algunos pueden tener ictericia, orina oscura, por ejemplo, y dolor de reducto. La pregunta acá sería, ¿cómo es que vamos a abordar? Y va a depender mucho de si es que la evaluación es de emergencia o si es que es una evaluación no urgente. Cuando es de emergencia, tiene que verse, por ejemplo, los signos vitales inestables, o si es que existen unas características de peritonitis en el examen abdominal, ya sea la rigidez abdominal, el dolor de rebote, o cuando empeora, ¿no? En la camilla, el examinador golpea ligeramente y empeora el dolor. Y si es que hay una preocupación, por ejemplo, una afección potencialmente mortal que puede llegar a ser las otras mencionadas como el embarazo ectópico tal vez o la obstrucción intestinal aguda. En esos casos, obviamente, vas a tener que actuar con la clínica, pero si es que la evaluación no es urgente, como en pacientes que tengan dolor localizado y que puedan considerarse tan solo en grupos de síntomas para guiar el manejo y la investigación adicionales con otros exámenes que vamos a evaluar a continuación. En esos casos ya vas a poder realizar exámenes diagnósticos más profundos, como por ejemplo hemogramas, entre otros. Siguiente. Acá terminamos de ver más características del dolor, por ejemplo, en el síndrome de Budd-Chiari o la trombosis de la vena porta. En el Budd-Chiari, el fiebre y el dolor abdominal, junto con la distensión parasitis, ictericia, hemorragia, tal vez encefalopatía, y en la vena porta, otros síntomas que van a incluir también la dispepsia o el sangrado. Siguiente, por favor. Y bien, acá me tomé la libertad de poner un cuadro acerca de los signos abdominales que ya todos conocemos. Estos son muy importantes a la hora del diagnóstico. De hecho, de ser positivos, muchas veces ya llegan a ser diagnósticos, por en el caso de Blomberg, Chandelier, Charcot, Courvoisier, acá están bien explicados y es como una especie de resumen, ¿no? En el diagnóstico, estos signos clínicos son bastante importantes. Siguiente. Y bien, ya vamos a los estudios que, como mencioné, en el caso de que no es una emergencia, hay estudios mucho más profundos, mucho más profusos, como en el caso de la hemoglobina, puede ser también el recuento leucocitario. Estos van a ayudar a evaluar diferentes cosas, por ejemplo, hemoglobina de anemia, la presencia de una inflamación, los electrolitos, presencia de vómitos, análisis de orina también. Una gotropina coriónica, como vimos, es posible en embarazo ectópico que puede estar produciendo el dolor. También podría ya realizarse ese estudio analítico, amilasa lipasa para ver la pancreatitis, que es una cosa importante, como lo revisaron nuestros compañeros. La bilirrubina, la fosfatasa y las transaminasas, todos son de patología biliar. El lactato sérico para el caso de isquemia intestinal. Y las diarreas infecciosas, que es siempre con el análisis de las heces. Estos sí demoran, los cultivos demoran, pero igual son estudios analíticos que pueden realizarse para el diagnóstico. Siguiente. Y bueno, finalmente vamos a ver los diagnósticos diferenciales. Como diagnóstico diferencial, entonces muchas cosas pueden provocar este cuadro, ¿no? Del abdomen agudo quirúrgico, pero las cosas pueden ser variables y diferentes, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar el diagnóstico de provocarse una hemorragia o tal vez una isquemia, por ejemplo. Diferentes causas pueden ser en caso de hemorragia, solo para mencionar algunos. La malformación, por ejemplo, una pancreatitis hemorrágica. En el caso de isquemia, la colitis o una hernia, tal vez. Siguiente. Y pues encontrar el origen puede ser también por una infección, por una perforación o por una obstrucción, en los que mencioné al principio, sobre todo. Todos estos pueden llegar a ser diagnósticos diferenciales
Y lo importante de ello es la clínica, en el caso de emergencia, y de tener más tiempo, de ser una situación no urgente, pueden llevarse a cabo otros exámenes, ¿no? Pero acá se diferencia en el caso de apendicitis, es más común, perforación con la úlcera que mencioné, y la obstrucción en el sigmoideo, por ejemplo, un vólvulo, o tal vez un proceso maligno intraluminal también podría llegar a ser. Siguiente. Ok, con lo que respecta al manejo en sí, el manejo inicial de esta enfermedad o de este acúmulo de enfermedades, primero vamos a una enfermedad orgánica y las características que vamos a tener en cuenta son lo que es la pérdida de peso, la anemia, anormalidades en electrolitos, la hipovolemia, los signos o síntomas de pérdida gastrointestinal, signos de tener una enferma malnutrición, y de hecho todo el apoyo laboratorial puede ayudar a poder esclarecer todo lo que es el dolor abdominal funcional en estos pacientes. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la posterior evaluación. Puede ayudarnos lo que viene a ser un diagnóstico imagenológico, pero de hecho se debe tener en cuenta también muchos diagnósticos más con lo que respecta a la clínica y los laboratorios, y el diagnóstico en los estudios laboratoriales. Por ejemplo, si el laboratorio de estos estudios sugieren que una persona tiene deficiencia de hierro, podemos hablar de una enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal o una maligna, como puede ser un cáncer colorectal. Por otro lado, cuando hablamos de pacientes, por ejemplo, que tienen un historial recurrente de pancreatitis o que beben mucho alcohol, ya podemos hablar de una enfermedad crónica como una pancreatitis crónica. Por otro lado, el dolor abdominal no puede ser muy común, lo que viene a ser el hipertiroidismo. Sin embargo, síntomas adicionales pueden sugerir anormalidades en la función tiroidea. El hipotiroidismo también puede ocasionar lo que viene a ser el dolor abdominal con un acompañamiento, un extra de constipación. Ahora, lo que viene a ser exactamente el, el tratamiento posterior, el tratamiento subsecuente, viene a ser una conclusión de todo lo que es el tratamiento inicial, todas las causas, toda la historia clínica, todo lo que se toma en cuenta. Sobre todo para una conclusión en lo que son pacientes jóvenes que no evidencian una enfermedad orgánica y que puedan ser tratados más por la sintomatología. Y el uso posterior ya de test invasivos pueden ser directamente para enfermedades específicas, más que para un screening general. Sin embargo, todo el diagnóstico nuevo que se presente, hablando de la enfermedad funcional, podría ser una precaución necesaria, la primera precaución para pacientes no solo jóvenes, sino que hay que tenerlo en cuenta para mayores de 50 años. Siguiente, por favor. Hablando de lo que es un poquito sobre terminar la clasificación, en el edema agudo de peritonitíco, en la parte inflamatoria, esa es respuesta a algunos distintos estímulos, puede ser desde químicos como séptico, como jugo gástrico, bilis, heces, o también perforaciones, sépticos con frecuentemente bacterianos que pueden complicarse como la peritonitis o la sepsis, también puede haber mecánicos por ingesta de cuerpos extraños como ocurre con pacientes psiquiátricos. Ustedes pueden ver en la imagen superior una imagen de apendicitis aguda por ingestión del cuerpo extraño y abajo también una imagen del vólvulo de intestino grueso. En el abdomen agudo obstructivo puede ocurrir por una obstrucción intraluminal, que es intrínseca o extrínseca, también estrangulación, y combina una obstrucción extrínseca y una oclusión vascular. Acá hay peritatismo de lucha posterior donde se dilata de asas y hay un compromiso vascular, por lo tanto hay un síndrome de abdomen agudo. Último término, si la obstrucción es grande y también el compromiso vascular, se puede producir perforación de las vísceras. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con abdomen quirúrgico versus abdomen médico. El abdomen agudo médico constituye en sí un conjunto de síndromes de etiologías
muy diversas que confunden al médico a interpretar como quirúrgica una patología estrictamente médica, haciendo realidad el dicho de que el abdomen es una caja de Pandora, ¿no? Las enfermedades que pueden dar lugar a un dolor abdominal agudo en un paciente son un poco más de 400 entidades médicas que pueden ser capaces de producir este síntoma y cerca de 300 pueden ser tributarias de un tratamiento quirúrgico de urgencia y el resto ya serían de tratamiento médico. Aquí vemos un algoritmo de manejo. Si el paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico y se opera de urgencia, le vamos a salvar la vida. Y si no se opera, puede presentar complicaciones graves e incluso morir. Si por el contrario su enfermedad es de tratamiento médico y lo operamos, es una operación innecesaria. Es, por tanto, fundamental establecer un criterio correcto y una conducta adecuada. Por eso hay que identificar algunos signos esenciales para el diagnóstico del abdomen agudo quirúrgico. Aquí vemos algunos de los signos, como la contractura abdominal involuntaria, sobre todo cuando está localizada en un cuadrante del abdomen o en el hemiabdomen. Tiene una sensibilidad del 100%. Lo mismo ocurre con la distensión asimétrica del abdomen cuando se instaura en forma aguda y con el tumor abdominal de aparición brusca y dolorosa. Los otros 4 signos, como el dolor a la descompresión brusca del abdomen, la hipersensibilidad de la piel, el abdomen inmóvil, la percusión dolorosa del abdomen, estas van a necesitar una habilidad especial en su exploración y cuando se precisa su existencia puede llegar a tener una sensibilidad del 80%. La presencia de 1, 2 o más de estos signos nos obligan a sospechar de un abdomen agudo quirúrgico y remitir al paciente a un servicio de cirugía. Según el cuadro anterior que hemos visto, vamos a tener las iniciales de dolor abdominal agudo y bueno, más que nada es lo que va a ser el abdomen agudo quirúrgico y el abdomen agudo médico. También tenemos que tener en cuenta que habría que consultarnos realmente si tenemos el personal y sobre todo el equipo necesario para poder estar atendiendo esta patología que, bueno, más que patología, esta condición que puede llegar a afectar tanto, ¿no? Por ejemplo, según el artículo que hemos visto, menciona que estamos bastante retrasados en cuanto a la condición de equipo y sobre todo al sistema, a la forma de cómo tratamos esta etiología, ¿no? Esta condición, mejor dicho, porque las etiologías son muy variables y como mencionó mi compañera, 400, 300 resultan en una complicación quirúrgica, o sea, es un tratamiento netamente importante para poder conservar la vida del paciente. Entonces, ahora estamos viendo, por ejemplo, cuál es la categoría. La complicación va de 1 a 5. En un dolor abdominal agudo, simplemente teníamos que, bueno, ahí tendría que intervenir un cirujano, ya de un reconocimiento, más que nada un especialista, dependiendo de qué sea la, la etiología del dolor. Así como también un abdomen agudo quirúrgico, con un abdomen agudo médico. ¿Por qué se dividió así? Sobre todo por la clínica, ¿no? Entre también la parte del cuadro que mostró mi compañera, en términos de solución, más allá va más allá de una simplemente una receta, ¿no? Muchas veces simplemente en pacientes mayores, sobre todo de 60 años a más, la condición de un cólico de gases o de otra complicación que pueda de alguna forma afectar al abdomen, ya sea en este caso como es, se infla y genera algún tipo de dolor, ¿no? Más que eso, también podríamos estar viendo algún cólico y lógicamente un tratamiento quirúrgico obligatorio. Y así vamos a ir avanzando. Eh, Después viene la clasificación sindrómica, después viene la afección médica, después viene nivel de atención. Se apagó el micro, no sé cómo. Después viene causa,
La cuarta viene a ser nivel de atención, simplemente un cirujano. Y por último, en el quinto ya un tratamiento específico. Se está apagando el micro mucho, un poco extraño. Después, ya en la última es simplemente un tratamiento quirúrgico realizado por el personal correspondiente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La clasificación anterior de 1 a 5 es según la dificultad, por si acaso. O sea, es el personal correspondiente, es necesario, obviamente, un especialista. En lo primero que vimos, MGI es el magíster, o sea, un médico sin especialidad. Simplemente lo puede atender cualquiera que haya terminado su internado. Y bueno, ahora en el dolor abdominal agudo vamos a tener las causas, ¿no? Médicas, quirúrgicas y extraabdominales, como hemos estado viendo. Médicas, la gastroenteritis, la constipación, infección de tracto urinario. Dentro de las más rescatables y las más comunes vamos a tener, por ejemplo, la tifoidea. Después también tenemos ¿dónde está? El dolor abdominal en específico muchas veces, el síndrome premenstrual. Y después, no es común, pero en cuanto a las etiologías tiene un buen porcentaje, la enfermedad de Hirschsprung y también la púrpura G-Knowledge. Recordar que algunas complicaciones que vamos a ver del dolor, o sea, causas, etiologías, están presentes dentro de síndromes, ¿no? Por ejemplo, síndromes, y ya eso incluye otra cantidad, ¿no? Desde el lupus, que tiene muchas cosas, hasta otro tipo de enfermedad autoinmunitaria. Después también las quirúrgicas, ya tenemos la apendicitis, las comunes, ¿no? Diverticulitis de Meckel, embarazo ectópico, después una perforación de víscera hueca. Hoy en día es bastante, bueno, ha aumentado los casos, sobre todo en Juliaca, así que tenemos que tener cierto cuidado con eso de perforación de víscera hueca. Después, extraabdominales, tenemos ya lo que es una neumonía, que nunca estaba de más descartarlo y hay que tener siempre en consideración todas las posibles etiologías, así como también una migraña abdominal. Después también podemos tener lo que es las lesiones de cadera y columna vertebral, que muchas veces son descartadas, pero eso más que nada es en personas menores, ¿no? Porque si una viejita se cae, lo primero que hacemos es, ya sabemos que tenemos que estar con mucho cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya para culminar con la exposición, las conclusiones, tenemos que es conocer la anatomía topográfica y fisiológica, o después dominar los métodos de semiotécnica del examen de abdomen, después conocer los aspectos fundamentales para el diagnóstico de un dolor abdominal agudo, no medicar al paciente si no se tiene un diagnóstico, hacer el diagnóstico lo más precoz posible, después realizar una historia clínica completa. Si el paciente fue medicado recientemente, repetir examen cuando pase el efecto del medicamento, no repetir medicación y mandar a su casa, ¿no? Después, si la evolución del dolor es de pocas horas, repetir examen 3 a 4 horas. Y bueno, sin duda del diagnóstico, repetir el examen físico y recurrir a pruebas complementarias, hacer exámenes, pruebas y maniobras diagnósticas con un orden lógico. Si sospecha síndrome hemorrágico, hacer punción abdominal precoz. Y por último, recordar experiencias previas y errores cometidos. Muchas gracias. Bien. Pasaremos a las preguntas. ¿Hay preguntas?
Vamos a empezar por lo más, digamos, lo que vendría a ser, no lo más importante, pero vendría a ser lo que todos ustedes deberían saber, justamente cuando uno está frente a este, digamos, a este término, ¿no? O a estos términos que en general, pues, engloban una serie de entidades, ¿no? Que son considerados abdomen agudo. Entonces, para el grupo, vamos a hacer la pregunta. Puede contestar el que sepa, ¿no? O nosotros también, de acuerdo a la lista que tenemos, también podemos hacer la pregunta en forma dirigida, pues, ¿ya? Entonces empezaremos por definir primero qué es abdomen agudo, ¿no? ¿Qué es abdomen agudo quirúrgico, ¿no? ¿Cómo se define? A ver, Juanqui Murga, Flor de María. Doctor, mi compañera tiene problemas de conexión, pero yo soy Carolina. En sí, el abdomen agudo se considera como un conjunto de signos y síntomas que se basan en lo que va a ser un dolor abdominal intenso, ¿no? Y que es de inicio brusco e insidioso y evoluciona rápidamente. Y como que toman de punto de referencia que es menor de 24 o 48 horas. Ya. ¿Algún otro de tus compañeros? Doctor, simplemente que puede ser, tiene la subdivisión de inflamatorio, perforante, ulceroso, como para una división, ¿no? Obstructivo también. Claro, pero esa es ya división. La definición, nada más definir cómo es agudo. Abdomen agudo quirúrgico. Y Gabriel Alberto Calderón Paiva, ¿cómo definirías tú el abdomen agudo médico? Doctor, sería algo mucho más clínico la palpación, doctor. Tener en cuenta todos los signos y síntomas que traiga el paciente. Medina Suárez, Joshua. ¿Está Medina? Sí, doctor. Pues creo que sobre todo, pues, o sea, creo que es como podemos diferenciarlo principalmente por la clínica y, bueno, diferenciar bien si es que son quirúrgicos o no quirúrgicos, ¿no? Pues que depende de esto va a poder clasificarse, ¿no? Como si es inflamatorio, infeccioso, perforativo o por obstrucción o algún tema vascular. A ver, para Álvarez, Alarcón, Paul, André. ¿Cuál crees que sería la diferencia entre abdomen agudo médico y el abdomen agudo quirúrgico? Doctor, o sea, uno tiene la necesidad imperiosa de posiblemente estar sujeto a la operación para poder ser resuelto, ¿no?
porque un abdomen médico, mayormente con una medicación y bueno, mediante previo examen físico podemos resolverlo. Pero un abdomen agudo quirúrgico, como vimos, de 400, 300 tenían una necesidad bastante importante de cirugía para poder evitar un deceso. Juan Cojave, José Antonio, ¿qué opinas? ¿Qué has leído? ¿Qué has revisado? Sí, doctor. Bueno, lo que era el examen agudo, bueno, más que todo era porque en sí es según la clasificación que tiene, porque este no solamente es una sola causa, sino que puede ser ejemplo como ya bueno, explicaron los compañeros, como aséptico, como bilis, heces, o también incluso hasta perforaciones, por mecánicos como cuerpos extraños también. Y también aparte de los diferentes tipos de clasificaciones como los estrangulativa, también obstrucción intestinal o que incluso hay vasculares hasta incluso traumáticos. Pero eso es pues clasificación, ¿no? Estamos en diferenciar, cómo uno diferencia o cuál es la definición, o en la definición, ¿qué diferencia el abdomen agudo médico del abdomen agudo quirúrgico? A ver, Sacardín, Martínez, Franco. ¿Está Franco? De Martini Lazo María del Pilar. Sí, doctor. ¿Has escuchado la pregunta? Sí, sí. El abdomen agudo médico y del abdomen agudo quirúrgico se diferencian más que todo en el tratamiento, ya que el tratamiento del abdomen agudo médico es médico, ¿no? A través de la observación, puede ser con medicamentos, mientras que el abdomen agudo quirúrgico va a requerir intervención quirúrgica de emergencia. En sí, los síntomas se pueden confundir para ambos, porque el principal síntoma, bueno, es el dolor abdominal agudo. Es un dolor abdominal intenso y compromete el estado general del paciente. En ambos se debe evaluar tanto mediante la historia clínica y la exploración física, ¿no? Y también se pueden añadir las pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Benavente Pérez, Luis Leonardo. Sí, sí, doctor. Sí, no, a simple vista el nombre nada más nos estaría dando la diferencia de quirúrgico y no quirúrgico, pero en la definición nos dicen que el abdomen agudo médico, más allá que tal vez sea innecesaria la intervención quirúrgica, no llega a tener un compromiso inflamatorio del peritoneo, o sea, no llega a tener peritonismo, pero sí llega a tener irritación peritoneal, ¿no? Como un mecanismo reflejo nada más. Eso explicaría por qué el tratamiento en estos casos de abdomen agudo médico sería solamente un tratamiento que no se opera, ¿no? Solamente un tratamiento médico. Y en cambio, en el abdomen agudo quirúrgico, la operación es muy urgente y de no ser operado el paciente, pues hay complicaciones graves, incluso llega hasta la muerte. De Martini Lazo María del Pilar, Alejandra, ¿está presente o...? Sí, doctor, yo le acabo de responder. ¿Tú me has acabado de responder?
¿Quién no está presente? Pues, Luis Leonardo, hola. No, yo acabo de responder, doctor, ahorita. Entonces, ¿quién no ha... Sacardín es el que no ha respondido? Martínez Franco, ¿está? Sacardín Martínez Franco. No está, ¿no? Álvarez Alarcón Paul, ¿está? Sí, doctor, yo he respondido primero o segundo. No te he preguntado si ha respondido. Quiero saber si estás presente o no. Ah, sí, doctor, sí estoy presente. Ya, entonces te voy a hacer una pregunta. A ver, un ejemplo de abdomen agudo médico que has leído. Dolor, lo más común, doctor, son las alteraciones gastrointestinales, ¿no? A veces, bueno, simplemente es por un proceso No. previo. No, la pregunta es clara. Un ejemplo. Un ejemplo, a ver, que tú digas, es un dolor, es un abdomen agudo, pero médico. Doctor, la gastroenteritis viral o una Gastroenteritis pancreatitis aguda. ¿Cómo? Una gastroenteritis, doctor. Y has dicho también pancreatitis, creo. No. Yeah. Bien. Medina Suárez, a ver. Un ejemplo. Doctor, de igual del abdomen agudo médico. Sí. Pues pienso, doctor, podría ser en una diverticulitis aguda, por ejemplo, o también una enfermedad inflamatoria intestinal. Justamente por eso a Carolina le dijimos, ¿no? Que la idea era de que debían tratar con más detalle el abdomen agudo quirúrgico, pero debería tocarse el abdomen agudo médico porque es importante tener conocimiento de qué se trata, cómo se define y cuáles son las entidades más frecuentes de abdomen agudo médico. ¿No? Sí, se trató en sí, hicimos la diferencia de abdomen agudo quirúrgico y médico. Pero ahorita no me contestan, pues. Ya te presento patología. Contéstame, Carolina, a ver, pues, contéstame entonces. ¿Qué le contestó? Ya. Sí. Ya, bueno, algunas causas que pueden causar abdomen agudo médico, como se mencionó, pueden ser patologías gastroduodenales, que viene a ser la enfermedad uteropéptica, por ejemplo, tenemos también lo que viene a ser gastritis, y si nos enfocamos a más de la patología intestinal, podemos encontrar, como mencionó mi compañero, enfermedades inflamatorias, colitis, síndrome de Crohn, también lo que viene a ser colon irritable, y todo lo que viene a ser gastroenteritis también. Y también podemos encontrar patología hepática de tipo de hepatitis y más que nada eso, doctor. Las peritonitis también podrían causar un abdomen agudo médico. Ya, ¿cuál es el ejemplo más representativo del abdomen agudo quirúrgico inflamatorio? Porque eso te dijimos, ¿no es cierto? Que deberían tocar. Abdomen ¿Cuál agudo es? quirúrgico. ¿Cuál qué, doctor? Es que no lo escuché bien, dígame. El inflamatorio. La causa inflamatoria de más común. Bueno, en lo que viene a ser el abdomen agudo quirúrgico, se va a diferenciar, es decir, sus causas más comunes de acuerdo a la ubicación que tiene el abdomen. Por ejemplo, si es en el epigastrio, si es en el mesogastrio, en el hipogastrio. Por ejemplo, una de las causas más comunes viene a ser la ¿Cuál es gastritis aguda, que viene a ser... ¿Cuál es la patología más frecuente de abdomen agudo inflamatorio?
Ah, del abdomen inflamatorio. Ah, ya. Colon irritable, doctor. ¿Cuál? Es el colon irritable y también lo que hace la gastritis. Por ejemplo, su compañero que empezó la exposición habló de la úlcera gástrica, úlcera péptica, colecistitis, coleocolitiasis, ¿no? Entonces, el ejemplo más típico y que todos deben revisar y deben conocer de abdomen agudo inflamatorio es la apendicitis aguda. Por eso te dije, tienen que tratar una o dos patologías que sean las más frecuentes, ¿no? En este caso, apendicitis aguda es el abdomen agudo más frecuente. En el abdomen agudo obstructivo, ¿cuál es? El abdomen agudo más frecuente es el obstructivo, es por bridas y adherencias. Por bridas y adherencias. ¿No? Hay por vólvulo sigmoides, hay por otras causas. Pero el abdomen agudo que con más frecuencia operamos, y en sus textos van a encontrar también, es el abdomen agudo obstructivo por bridas y adherencia, ¿no? El obstructivo. Entonces, esa es, digamos, la idea de desarrollar el seminario o el tema de investigación, ¿no? Definiendo, diferenciando lo que es abdomen agudo médico del quirúrgico, cuál es la diferencia, porque ahí está, digamos, lo más importante de lo que es el manejo de ese abdomen agudo. Y de cada uno tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el abdomen agudo traumático, el traumático tiene que especificarse, ¿no? Y diferenciarse entre el abdomen agudo traumático cerrado, el abdomen agudo traumático cerrado y el abdomen agudo traumático abierto. En el cerrado se tenía que tratar el abdomen agudo traumático cerrado con ruptura de víscera hueca y el abdomen agudo traumático con ruptura de víscera maciza. Entonces, la clínica es diferente. La semiología quirúrgica o los hallazgos que vamos a encontrar en el examen clínico varía. Si se trata de un cuadro por ruptura de víscera maciza o por ruptura de víscera hueca, ¿no? Entonces, en el abdomen agudo abierto, pues es evidente, ¿no? Si es abierto, que puede ser por arma blanca, por arma de fuego, ¿no? Entonces, son conceptos y son cuadros clínicos que es importante que ustedes sepan diferenciarlos, sepan clasificarlos y sepan en el momento que estén frente a un cuadro doloroso abdominal, tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta estos aspectos para poder rápidamente ubicarse si se trata de un abdomen agudo inflamatorio, un obstructivo, un traumático o un vascular, ¿no? El abdomen agudo vascular, que el más frecuente, como decía, la isquemia, ¿no? Intestinal, entonces tiene todo un cuadro doloroso que tiene su inicio, tiene su evolución y tiene sus hallazgos en el examen clínico. Como ven, todo es clínica, todo es anamnesis, todo es examen. Y para cada uno hay medios de ayuda diagnóstica, sí. Pero lo más importante para ustedes, en este caso, cuando uno hace la revisión, es primero conocer esta parte, ¿no? La clínica y el examen clínico para poder orientarse. Porque no siempre van a estar en lugares en donde van a tener pues toda la tecnología de poder contar con tomografía, con ecografía, con todas las ayudas diagnósticas, ¿no? Entonces, por eso es importante que se hacen estos temas, ¿no? De investigación, estos seminarios, para que la revisión se haga pues en forma
detallada y tocando los temas más importantes que uno quiere que ustedes fijen, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama enseñanza por competencias, ¿no? Y ya luego ustedes, de acuerdo a sus destrezas, habilidades, pues van a poder, porque no todos tenemos pues las mismas habilidades, las mismas destrezas, ¿no? Bien. Entonces, si alguno de los que han expuesto o algún alumno que está presente en el seminario quiere hacer alguna otra pregunta, alguna aclaración, pues pueden hacerlo en este momento. No, doctor, ha sido claro. Ya. ¿Me has enviado el resumen y las diapositivas? Doctor, digamos que después de la exposición le iba a enviar todo, pero ya ahorita mismo se lo Sí, envío. por eso. Ya. Y entonces, me envías y vamos a dar por terminado pues el seminario. Recuerden que hay preguntas para el examen de este tema. Hay preguntas para el examen. ¿Qué día es el examen?